Las pasiones que destruyen al hombre. Santiago 4:1. Cuando uno observa nuestro tiempo, con sus divisiones, sus conflictos, sus tensiones, sus guerras entre naciones y peleas entre familias, uno podría pensar que el mundo ha llegado a un nivel irreparable de fractura. Parecería que el odio ha madurado, que la violencia se ha sofisticado, que los pleitos se han vuelto más comunes que la paz, y que el conflicto humano avanza como un río que no encuentra freno. Pero Santiago, hace casi 2000 años, ya había revelado la raíz eterna de este drama humano, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Estas palabras no son poesía, son diagnóstico. No son filosofía, son verdad espiritual. No describen un problema social, sino un problema del alma. Y es aquí donde las voces de los predicadores antiguos se levantan para hacernos ver que lo que hoy vivimos como un mundo dividido no es sino la consecuencia inevitable de corazones que arden con pasiones desordenadas. Por eso Charles Spurgeon decía que toda guerra externa es el eco de una guerra interior no resuelta. Él observaba a sus congregaciones, miraba a la sociedad victoriana y veía que, aunque se consideraban civilizados, en realidad cargaban dentro de sí el fuego del orgullo, la codicia y la ira. Para Spurgeon, Santiago estaba retratando la verdadera condición humana: no peleamos porque otros nos provocan, peleamos porque hay una tormenta dentro que no ha sido calmada. Él decía que las pasiones son como bestias encerradas en el alma, mientras Cristo no gobierne, esas bestias siempre buscarán escapar. Jonathan Edwards, con su profundidad espiritual, no hablaba de pasiones sino de afectos desordenados. Él decía que el hombre fue creado para amar a Dios primero, al prójimo después y a sí mismo en la medida correcta. Pero el pecado invirtió ese orden. Y cuando el orden se pervierte, el alma se divide, y cuando el alma se divide, todo alrededor se fragmenta. Para Edwards, Santiago 4:1 no es solo un análisis moral, sino una radiografía del caos interior. El corazón ama lo que debe odiar y odia lo que debe amar. El hombre pelea porque no puede encontrar satisfacción en sus propios deseos, y esa frustración lo vuelve agresivo. Él señalaba, las guerras de afuera son la proyección de las guerras de adentro. Un alma en conflicto produce un mundo en conflicto. George Whitefield, el hombre que con su voz despertó a una generación dormida, enseñaba que mientras el corazón humano no sea regenerado, seguirá siendo fábrica de guerras. Él decía que el hombre sin Cristo no tiene paz ni consigo mismo, ni con Dios, ni con su prójimo. Sus sermones retrataban al ser humano como un campo de batalla donde la carne, el orgullo, la envidia y el ego libran una guerra continua, y esa guerra tarde o temprano se derrama hacia afuera. Whitefield afirmaba que el hombre pelea porque está en guerra con Dios, y quien está en guerra con Dios nunca puede estar en paz con nadie. D. L. Moody, con su estilo directo y práctico, decía que la mayoría de conflictos humanos nacen del ego. Para él, Santiago 4:1 era una advertencia contra el orgullo que busca dominar, la envidia que quiere poseer y la ambición que nunca se sacia. Moody repetía, cuando la humildad reina, la pelea muere. Él observaba que las discusiones en el hogar, las divisiones en la iglesia y los pleitos sociales suelen tener un origen sencillo, un corazón que quiere su propio camino. Moody explicaba que nadie pelea por amor, sino por orgullo. Nadie destruye por humildad, sino por deseo de controlar. Para él, el ego es el primer enemigo que vencer si queremos ver paz. John Wesley, apasionado predicador de santidad, creía firmemente que los conflictos externos son evidencia de un corazón que aún no ha sido purificado por el amor de Cristo. Él decía que el creyente lleno del Espíritu Santo aprende a responder con mansedumbre donde antes respondía con ira. Para Wesley, la santidad no era simplemente moralidad, sino transformación interior que erradica las pasiones que producen contiendas. Él enseñaba que la falta de dominio propio, la falta de amor, la impulsividad y el egoísmo son las raíces espirituales de toda pelea. Donde hay un corazón no santificado, siempre habrá un conflicto esperando nacer. Matthew Henry, aunque no predicador sino comentarista, escribió algo que parece un sermón: el corazón que no descansa en Dios está en guerra consigo mismo,
y lo que está en guerra consigo mismo jamás estará en paz con nadie. Su comentario sobre Santiago 4:1 explica que los deseos no sometidos a Dios son como agua estancada que se descompone. La insatisfacción crea celos, los celos crean contiendas, las contiendas crean rupturas. Henry enseñó que la ambición descontrolada, la inconformidad y el amor por el mundo son los motores de las guerras humanas. Thomas Watson, el puritano, dio una perspectiva muy poderosa, la codicia. Él decía que la codicia es la madre que pare 1000 pecados, y entre ellos, las guerras y pleitos. Watson enseñaba que el hombre codicioso pelea porque quiere más de lo que posee, más de lo que merece, más de lo que necesita y más de lo que Dios le ha asignado. La codicia rompe amistades, destruye familias, divide congregaciones y enciende guerras. Watson afirmaba que mientras el corazón quiera más de lo que Dios quiere darle, vivirá en contienda. Y cuando escuchamos estas voces juntas, Spurgeon, Edwards, Whitefield, Moody, Wesley, Henry, Watson, todas forman una sola línea espiritual. La guerra del mundo nace en la guerra del corazón. Santiago no está señalando a las circunstancias, sino al alma. No está acusando a otros, sino a nosotros mismos. No describe un problema social, sino un problema espiritual. Pregúntate, ¿por qué peleamos? ¿Por qué discutimos? ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué reaccionamos con enojo? ¿Por qué guardamos rencores? ¿Por qué nos dividimos? ¿Por qué sentimos envidia? ¿Por qué nos comparamos? ¿Por qué nos irritamos tan rápido? Porque dentro de nosotros hay pasiones que combaten. Porque el corazón quiere imponerse. Porque el pecado quiere controlar. Porque el yo quiere gobernar. Y aquí viene la verdad más profunda, no hay paz verdadera sin Cristo. Puedes asistir a una iglesia, puedes cantar, puedes orar, puedes tener Biblia, puedes servir, pero si Cristo no reina en tu corazón, las pasiones seguirán gobernando tus decisiones. No necesitas circunstancias nuevas, necesitas un corazón nuevo. No necesitas gente diferente, necesitas ser transformado. No necesitas cambiar de ambiente, necesitas cambiar de dueño. La guerra exterior no termina hasta que la guerra interior sea sometida a Cristo. Spurgeon decía que el Evangelio no solo salva, sino que pacifica. Whitefield decía que cuando Cristo entra, la guerra termina. Moody decía que la humildad es el fruto de un corazón conquistado por Dios. Wesley decía que la santidad mata las pasiones que producen contiendas. Edwards decía que cuando los afectos son transformados, la vida entera se vuelve ordenada. Henry concluía que la paz verdadera empieza en el alma. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente? Venir a Cristo. No solamente como Salvador, sino como Señor. Rendir cada pasión, cada deseo, cada impulso, cada ambición, cada envidia, cada ira, cada orgullo. Poner todo a los pies de Jesús. Dejar que Él calme la tormenta que llevamos dentro. Porque solo Cristo puede apagar los incendios internos que producen guerras externas. Hoy, más que nunca, necesitamos este mensaje. Nuestros hogares lo necesitan. Nuestras iglesias lo necesitan. Nuestras naciones lo necesitan. Porque mientras las pasiones gobiernen, habrá guerras y pleitos. Pero cuando Cristo gobierne, habrá paz. Que Dios nos conceda la gracia de someter nuestro corazón a Cristo, para que las guerras internas cesen, y donde antes había contienda, ahora brote el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio.